la palabra de Dios cae en 4 tierras. Espero que hayamos meditado, que tú seas la tierra fértil, la tierra buena donde cayó la semilla y dio fruto en abundancia. Pero hoy a continuación vamos a ir meditando la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida y qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas como creyentes, como jóvenes, como señoritas. Y pues más que todo, pues acompáñame en el libro de Primera Carta de San Pedro, Primera de Pedro, su capítulo 2, versículo 6. Y aquí vamos a ir meditando lo que es la palabra de Dios, porque hoy la palabra viene a exhortarnos, porque hoy la palabra viene a edificarnos, porque hoy la palabra tiene un mensaje puntual para nuestra vida, porque hoy la palabra, que es viva y eficaz, viene a decirnos lo que el Padre desea de cada uno de nosotros. Primera de Pedro, su capítulo 2, versículo 6, nos dice la palabra de Dios. Pues dice la Escritura, escuchen bien, porque aquí vamos viendo la importancia de la palabra de Dios. Porque miren lo que dice San Pedro, pues dice las Escrituras, o sea, dice la Escritura. Pero si nosotros no meditamos, si nosotros no damos importancia en nuestra vida a la palabra de Dios como creyentes, entonces no sabremos lo que dicen las Escrituras. Por eso San Pedro nos dice, pues dice la Escritura, no lo que digo yo, lo que dice la palabra de Dios. Pues dice la Escritura, voy a colocar en Sión una piedra elegida, angular y preciosa, y el que crea en ella no será confundido. O sea, dice la Escritura, mira lo que dice la Escritura, voy a colocar en Sión una piedra elegida, es decir, una piedra elegida, angular y preciosa. Eso es lo que dice la Escritura. Pero mira lo que dice, y el que crea en ella, es decir, la palabra de Dios, en la cual nosotros creemos y le demos importancia a la palabra de Dios en nuestras vidas, y el que cree en ella nunca será defraudado, no será confundido. Lo que nos dice la palabra de Dios en este momento para cada uno de nosotros. Por eso es muy importante a que nosotros como Renovación Carismática, y no solo Renovación Carismática, sino que es todo a lo que nos referimos creyentes en el Señor, porque dice la Escritura, voy a colocar en Sión una piedra elegida, angular y preciosa, es decir, la palabra de Dios, y el que crea en ella entra al segundo paso, la fe. Hay que creer en la palabra de Dios. El que crea en ella no será confundido. Por eso, mis queridos hermanos, la importancia de la lectura, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas como creyentes. Porque hoy en día, hoy en el mundo, un mundo lleno de maldad, una generación malvada y perversa, nos dice el Señor en uno de los evangelios, que no quieren escuchar la palabra de Dios, que ven pero no ven, que tienen oídos pero no oyen. Mira lo que nos dice la palabra, y el que crea en ella no será confundido. Porque en el mundo de ahora hay mucha confusión. Porque en el mundo de ahora tanta ideología de género. Porque hemos sacado la palabra de Dios de nuestra familia, de nuestra vida e incluso de nuestras comunidades. Porque en vez de predicar la palabra de Dios, hablamos otras cosas que no es la palabra de Dios. Y por eso dice San Pedro en este versículo, que el que crea en ella nunca no será confundido. En otras versiones dice, el que cree en la palabra, el que se afianza en la palabra, no será avergonzado, no será confundido. Por eso la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas como Renovación Carismática. Por eso nosotros nos llamamos renovación. ¿Qué significa eso? De que nosotros como renovados, como cristianos, la esencia primordial en nuestra vida es el amor a la palabra, el meditar la palabra, el gustar la palabra en familia, en comunidad
y particular. Y solo así entonces alcanzaremos un conocimiento pleno según la verdad, según la voluntad de Dios. Vamos viendo el versículo 7. Apenas estamos en el versículo 6. Ahora mira lo que nos dice el versículo 7 del capítulo 1 de San Pedro. Para vosotros, los creyentes, escuchen bien. Por eso nosotros que hemos creído en la palabra, que hemos creído en el Señor y que hemos confiado en el Señor, para nosotros los creyentes, no para los que no creen, para los creyentes verdaderos, porque hoy en día hay dos grupos de personas. Ahí están los verdaderos creyentes y ahí están los creyones que le creen cualquier mensada o cualquier tontería que alguien salió diciendo, que el fin del mundo, que esto, que lo otro, que tú tienes que hacer esto para que Dios te escuche. Esos se han convertido en creyones porque creen lo que dicen otro. Pero nos dice la palabra de Dios, el que cree en ella no será confundido. Pues mira lo que dice el versículo 7. Para vosotros los creyentes, es decir, para ti, para mí, mi hermano, joven, señorita, para nosotros los creyentes, eso es motivo de orgullo. Motivo de orgullo de gustar, de meditar la palabra de Dios. Porque eso es el querer y la voluntad del Padre. Por eso, mis queridos hermanos, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas es un motivo de orgullo. ¿Por qué un motivo de orgullo? Porque nos da un conocimiento pleno. Nos conduce a la verdad, no a la confusión. Y mira lo que nos dice. Pero para los incrédulos, ahí viene la segunda parte. Para los creyentes y para los creyones, o los incrédulos, pues. Para vosotros los creyentes eso es motivo de orgullo. Pero para los incrédulos, es decir, los que no creen en la palabra, es decir, los que no le dan importancia de la palabra, de la reflexión, de la lectura de la palabra de Dios en sus vidas. Pero para los creyentes es motivo de orgullo. Pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Para nosotros los creyentes, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a convertirse en la piedra angular. Es decir, que la palabra en la cual la hemos creído, la hemos saboreado, nos afianzamos y lo creemos, hemos llegado a ser parte de este gran equipo en la cual, siendo Cristo la piedra angular. Pero para los incrédulos que no creen en la palabra de Dios, para los que rechazan la palabra de Dios, mira lo que dice. Ha llegado a ser la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Por eso hay cuantos hermanos o cuántos de nosotros nos decimos ser cristianos católicos, pero cuando se predica la palabra, cuando se anuncia la palabra, endurecemos nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos no queremos acceder el mandamiento de Cristo, los sacramentos? Y cuando se le predica la palabra de Dios sobre el matrimonio, ¿cuántas personas en vez de creer en la palabra se endurecen su corazón? ¿Cuántos jóvenes hoy en día? Y me da tristeza. Y me da tristeza ver porque rechazan la palabra de Dios, convirtiéndose en creyones, convirtiéndose en incrédulos, no creyentes, sino más bien rechazan la palabra de Dios porque dicen: yo no quiero vivir la palabra de Dios, la palabra de Dios es dura para mí, no, la Biblia no es para mí. No, nos dice la palabra, el que cree en la palabra, el que se afianza en la palabra, dice que nunca será confundido. Pero aquel que no quiere escuchar la palabra, meditar la palabra de Dios pasa a ser un tropiezo para ellos y un escándalo. ¿Cuántos nos decimos hoy decir: hermano, cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con el mundo,
Pero en vez de escuchar lo que nos dice la palabra de Dios, corriendo vamos en el mundo. Corriendo vamos en el pecado. Y por eso llega entonces la palabra de Dios a hacerse escándalo para nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 8. En piedra de tropiezo y roca de escándalo se ha convertido la palabra de Dios para los incrédulos, para los que no creen en la palabra de Dios. Pero para nosotros los que creemos es un motivo de orgullo, en la cual has sido y has hecho llegar la palabra de Dios en la piedra angular de nuestras vidas. Es decir, que tenemos un cimiento bien fundamentado. Es decir, que tenemos una vida construida en el ángulo que es Cristo, la piedra angular. Pero si nosotros no tenemos construido nuestra vida en la palabra y creyendo en lo que dice la palabra de Dios, entonces se llega a cumplir lo que dice la palabra de Dios. La palabra pasa a ser escándalo y tropiezo para nuestras vidas, porque no queremos no queremos vivir como la palabra de Dios manda. Y por eso es la importancia de la palabra de Dios. Ya no es tiempo, mi querido hermano, de vivir sin meditar la palabra de Dios. Ya no es tiempo a que nosotros vivamos como ovejas sin pastor. Es importante a nosotros volver a la esencia del evangelio, a creer en la palabra de Dios, para que no se convierta en una piedra de tropiezo y escándalo para nuestras vidas. En piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra de Dios. Se convierte en tropiezo al no creer en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día? Hermanos, es tiempo que nosotros nos acerquemos. Es tiempo que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios. Porque esto es el querer de Dios para nuestras vidas. Voy a leerlo ahorita así. Mira lo que nos dice. En piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados los incrédulos, los que no quieren creer en la palabra de Dios. Pero mira lo que nos dice el versículo 9. Mira lo que nos dice el versículo 9. Pero para nosotros, pero para vosotros, nos dice el apóstol Pedro, pero para vosotros sois linajes elegido, sacerdote real, nación santa, pueblo adquirido, destinado a anunciar alabanza de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Eso es la palabra de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, hemos sido rescatados de las tinieblas para pasarnos a la luz admirable, radiante de Cristo Jesús. Bendito sea la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, porque a Él la gloria, porque a Él es quien debemos obedecer, a Él es quien debemos entregarle cuenta. Pero ¿qué cuenta le vamos a entregar al Señor si no meditamos la palabra de Dios? Queremos entregar una cuenta justa, agradable a Dios, pero sin la palabra de Dios entregaremos cuentas que no agradan a Dios. Por eso la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas como creyentes. Vamos a ir viendo la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios? Acompáñame en el Evangelio de San Lucas, su capítulo 6, versículo 46. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Porque el mismo Señor es quien nos va a hablar, como San Pedro nos ha dicho, que nosotros al creer en la palabra de Dios no seremos confundidos. No seremos defraudados. Todo lo contrario, somos una nación real de sacerdocio, que somos un linaje escogido, que el Señor nos rescató de las tinieblas para pasar al reino admirable de la luz, que es Cristo nuestro Señor. Ahora mira lo que nos dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 46.
Aquí el Señor es quien nos va a hablar. Por eso yo solo soy una portavoz de la palabra, porque la palabra es quien viene a edificarnos, porque la palabra es quien viene a instruirnos. Como dice el Salmos 32:8, yo mismo los instruiré y les mostraré el camino, nos dice el Señor. Mira lo que dice el Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 46. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Por eso la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. La fe no es de solo labios, la fe no es de palabras, la fe es de acción, fe y obras. Es lo que nos dice el apóstol Santiago. Por eso el Señor sale a nuestro encuentro hoy en el Evangelio de Lucas 6:46. Dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Nos decimos ser cristianos renovados, pero no sacramentos, no confesión, no, o sea que no. Entonces, ¿por qué le decimos Señor, Señor a Cristo y no hacemos lo que Él hace? El Señor sale a reclamarnos, porque el Señor quiere verdaderos discípulos, porque el Señor no quiere, como dice el libro de Apocalipsis, o eres frío o caliente. Pero no hay términos medios. O somos de Cristo y punto. Pero no puedo decirles que soy de Cristo, pero luego allá no. Por eso, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Dice el Señor. Ahora viene a compararnos el Señor. Cuando nosotros decimos: yo soy cristiano, yo soy creyente, yo creo en Cristo. Mira, el Señor viene a decirnos a qué nos parecemos si no practicamos la palabra de Dios. Voy a explicaros a quién se parece todo el que viene a mí. Escuchen bien, todo el que viene a mí, es decir, cómo vamos a llegar a Cristo, cómo vamos a conocer a Cristo a través de la palabra, a través de la lectura. Y el Señor dice: voy a explicarles todo aquel que viene a mí. Es decir, que nosotros cuando vamos a Cristo y el Señor nos va a explicar a qué nos convertemos o a qué nos parecemos cuando nos acercamos al Señor, cuando nos aferremos más a la palabra, a qué nos parecemos. Voy a explicar a qué se parece todo, joven, señorita, anciano, niño, todo el que viene a mí. Escucha mis palabras. Ese es el primer grupo. El que se acerca al Señor, escucha la palabra del Señor. Es como vimos la semana pasada, que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Y la palabra, la primera parte que cayó a lo largo del camino, escucharon la palabra de Dios, pero viene el diablo, luego la roba, porque no quiere que crea y se salve. Pero ahorita nos dice el Señor: voy a explicar a quién se parece todo el que viene a mí. Escucha mis palabras y las pone en práctica. Aquel creyente renovado, aquel creyente que le cree en la palabra de Dios, escucha primero la palabra de Dios y luego la pone en práctica, es decir, fe y obras. Se parece a un hombre que edificó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Es decir, que cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, nos parecemos a un hombre inteligente. Mira lo que nos da la palabra de Dios cuando la meditamos. Nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da conocimiento. La palabra de Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Se parece a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre rocas. O sea, al nosotros meditar la palabra, construimos una vida en un cimiento firme, en un cimiento que es roca, que es Cristo mismo, la piedra angular. Al sobrevenir una inundación, rompió el terreno contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada.
Es decir, que cuando nosotros nos aferremos a la palabra de Dios, construyamos una vida, construyamos una familia, pero edificados, fundamentados en la roca, en Cristo, en la palabra de Dios. Vengan problemas. Aquí la Biblia dice, no dice que no vendrá problema. Aquí la Biblia dice que vendrán tormentas, vendrán vientos contra aquella casa, vendrán vientos contra tu vida, contra tu familia, contra tu ministerio. Pero cuando tú estés cimentado, edificado en la palabra, en la roca, cimentado tu vida, venga lo que venga, pase lo que pase, tu fe, tu vida será firme en Cristo, la roca que tiene poder. Y nada, y nadie te podrá destruir. Porque pones en práctica la palabra de Dios. Porque meditas la palabra de Dios. Vienen problemas, pero esa casa no se derrumbó. Ahora viene el otro grupo. Aquel, como dice San Pedro, aquel para los creyentes es motivo de orgullo, pero para los incrédulos la palabra es tropiezo y escándalo para ellos. Mira lo que nos dice Jesús: para el hombre creyente que edifica, que construye su casa sobre la palabra, en la palabra, según la palabra, vendrá vientos, vendrá tormentas, pero no será defraudado, no será confundido, no será avergonzado, porque su cimiento está en Cristo Jesús, que es la palabra hecha carne. Pero para los incrédulos, para el otro grupo, dice el versículo 49 del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, nos dice: pero el que las ha escuchado, o sea, también las escucha, y no las ha puesto en práctica, se parece a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente. La casa se desplomó al instante y su ruina fue estrepitosa. O sea, a nosotros solo escuchar la palabra y no practicarla, somos, en otro evangelio dice, un hombre tonto. En el evangelio de San Mateo nos dice: el hombre inteligente construye su casa sobre roca, pero el hombre tonto construye su casa sobre la arena. Entonces, cuando viene el viento, se lo lleva y lo destruye, y su vida y su hogar es una ruina. Por eso, ¿cuántos de nosotros ahorita nos quejamos? Es que viene el problema, nos quejamos, nos lamentamos. ¿Por qué? Porque no tenemos cimentado nuestra vida en la palabra de Dios. Nos parecemos como los incrédulos, que en vez de creer en la palabra, nos endurecemos y entonces tropezamos con la palabra, y al parecer se convierte la palabra en escándalo para nosotros y no de bendición. Por eso la palabra es muy importante en nuestras vidas como creyentes, como cristianos, porque la palabra es que nos edifica, la palabra es la que nos conduce a una vida en el querer, en la voluntad, en la gracia de Dios Padre. Poderoso es el Señor, mis queridos hermanos, porque nos habla con claridad. La palabra de Dios es muy clara para nosotros, pero se cumple lo que nos dice Jesús en uno de sus evangelios, que en vez de escuchar la palabra de Dios, no la oímos y no la practicamos. Por eso, mira lo que nos dice, y con esto vamos a quedar, porque esto prosigue la importancia de la palabra de Dios. Pero vamos a ir meditando lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, su capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a ver en qué nos convertimos cuando nosotros meditamos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros reflexionamos, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, que es la que nos edifica en el querer y la voluntad de Dios. Mira lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, su capítulo 1, versículo 6 y 7. Mira lo que nos dice la palabra de Dios: por vuestra parte, es decir, que tú y yo tenemos que ponernos de nuestra parte. Por vuestra parte, dice el apóstol Pablo, os hicisteis
imitadores nuestros y del Señor. O sea que cuando nosotros meditamos y reflexionamos la palabra de Dios, pasamos a ser imitadores de Pablo y del Señor. Por eso la palabra de Dios es muy importante para nuestra vida, porque al meditar la palabra de Dios, por eso jóvenes, ¿cuántos de nosotros vemos a un futbolista? Vemos a alguien, un modelo, vemos a alguien que nos parece atractivo, y en vez de nosotros hacernos imitadores de la palabra de los apóstoles, imitamos a los paganos, imitamos a los que andan cantando música reggaetón, raperos, los norteños, todo lo que es conforme al libertinaje. Y por eso viene la desgracia en nuestras vidas, jóvenes. Pero mira lo que dice la palabra: por vuestra parte, joven, por tu parte, señorita, por tu parte, niño. Cuando recibiste, mira lo que dice: por vuestra parte, asistes, imitadores nuestros y del Señor. ¿Cómo y cuándo nosotros pasamos a ser imitadores de los apóstoles y del Señor? Abrazando la palabra con gozo que os proporcionaba el Espíritu Santo. Oh, mira lo que dice San Pablo. Aquí esta palabra es muy sabrosa. Por vuestra parte os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con el gozo que os proporcionaba el Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros pasamos a ser imitadores de los apóstoles y del Señor, solo sucede cuando nosotros aceptamos, abrazamos, gustamos, leemos, reflexionamos la palabra de Dios. Entonces somos imitadores de los apóstoles y del Señor. Claro, es la palabra de Dios. No tenemos que estar buscando imitadores en el mundo. El único imitador en la cual nosotros debemos seguir es a los apóstoles y los sucesores de los apóstoles y del Señor. Mira lo que nos dice: pero hay que abrazarla con gozo. Hay que abrazar la palabra con gozo que proporciona el Espíritu Santo. No yo, sino el Espíritu Santo es quien nos da esa audacia de nosotros recibir, que nos conduce a gustar y meditar la palabra de Dios. Por vuestra parte os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo que os proporcionaba el Espíritu Santo, en medio de numerosas tribulaciones. Mira, en aquel entonces, cuando San Pablo se dirigía a la comunidad de Tesalónica, los hermanos aceptaban, abrazaban la palabra de Dios y hacían imitadores de los apóstoles y del Señor. Y entonces ellos están pasando en problemas, en circunstancias, pero por el poder, por la gracia del Espíritu Santo, abrazaban la palabra de Dios con gozo, a pesar del dolor que estaban pasando. Pero el Espíritu Santo es que nos da la audacia de nosotros gustar la palabra de Dios. Versículo 7, y aquí culminamos. De esta manera, escuchen bien, jóvenes, señoritas, padres, madres de familia que me están escuchando. Versículo 7. De esta manera os habéis convertidos en modelos para todos los creyentes. Oh, mira lo que nos hace la palabra de Dios. Mira la importancia de la lectura, de la reflexión de la palabra de Dios en nuestras vidas como renovación carismática. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, nos convirtamos en modelos para los creyentes. Pero si usted, padre, no medita la palabra, pero si usted, madre de familia, no lee la palabra, ¿a qué modelo vas a llegar a ser ante tus hijos? ¿Modelo de aquella gritona? ¿Modelo de aquel que insulta? ¿Modelo de aquel que grita a sus hijos, que grita al esposo? ¿Ese es el modelo que estás enseñando a tus hijos? Por eso la palabra de Dios es muy clara. De manera os habéis convertido en modelos para los creyentes. Es decir, cuando nosotros creemos en la palabra, aceptamos la palabra con gozo, nos
convertimos en modelos para los creyentes. Esto es el único modelo, es la palabra, el Señor, que nos conduce a convertirnos en verdaderos creyentes, en verdaderos cristianos en estos tiempos. Por eso, mis queridos hermanos, no es tiempo a que nosotros estemos de manos cruzadas. Es tiempo a que nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, meditemos, gustemos la palabra de Dios. Y bendito y alabado sea Dios por estos medios en los cuales podemos llegar hasta su hogar. Podemos llegar hasta su sofá. Puedo llegar con tu familia allí. Es cierto que no podemos reunirnos recibiendo la importancia, recibiendo la palabra de Dios en nuestras comunidades, pero a través de esas plataformas es una bendición que ahora la palabra llegó en tu casa. La palabra llegó en tu vida y la palabra llegó para sanarte, para restaurarte, porque eso es lo que hace la palabra en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Pero hay que convertirnos en modelos para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Eso era para aquel entonces de nuestros hermanos. Pero para nosotros, usted padre de familia, al abrazar la palabra, usted se convierte en un modelo para tus hijos, un modelo para tu esposa. Y si usted trabaja en la compañía, usted es un modelo ante sus compañeros. Pero ¿será que estamos respondiendo a la palabra de Dios? ¿Será que estamos viviendo como modelos en medio de la sociedad? ¿O seguimos siendo aquellos cristianos que como dijo alguien por allí que lo encontré haciendo cosas que no deberían ser? Y yo le pregunté, bueno, hermano, pero ¿qué pasa? ¿Por qué andas haciendo eso? Y no que usted va a la iglesia, no que usted es un cristiano. Y la respuesta de aquel me dijo, dígame cristiano cuando estoy en la iglesia, menos cuando estoy en la calle. Qué barbaridad de tipo de cristianos que son. Y hay muchos en la iglesia así. Hay muchos tipos de cristianos que somos cristianos en la iglesia, pero afuera no lo somos. ¿Por qué? Porque nos dejamos, como nos dice el Evangelio de San Lucas 8:11, que la palabra, al escucharla, pero viene el diablo y nos lo arranca de nuestro corazón porque no quiere que creamos y nos salvemos. Por eso, mis queridos hermanos, es tiempo que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios, porque solo así alcanzaremos una vida en santidad, una vida en gracia, una vida en el querer y la voluntad de Dios. Conclusión. San Pedro nos dijo que nosotros, para los creyentes, al meditar la palabra de Dios, al aceptar la palabra de Dios, al creer en la palabra de Dios, es un motivo de orgullo, porque se convierte para nosotros la piedra angular que desecharon los constructores. Pero lo que nos dice mismo San Pedro, pero para aquellos que no creen en la palabra, para los incrédulos, se convierte en la palabra de Dios de tropiezo y escándalo para ellos. Y Jesús nos viene a decir en el Evangelio de Lucas 6:46 que aquel hombre que escucha, que va a Cristo, es aquel hombre inteligente que construye su casa. Viene viento, viene tormenta, y esa casa no se cae porque está construida sobre cimiento, es decir, sobre la palabra, es decir, en Cristo, que es la palabra presente. Pero para aquel tonto que escucha pero no practica la palabra de Dios, vienen los problemas, vienen las circunstancias y termina en un desastre. San Pablo a Tesalónica nos dice que hay que aceptar la palabra con gozo, porque solo así nos convertimos en modelos para los creyentes. Que la palabra, pues, la que hemos reflexionado, ejerza su acción en nuestras vidas como renovados, como creyentes. Allí mismo como estás, vamos a pedirle a Dios que nos dé esa gracia, que nos dé ese momento de nosotros, que nos seduce, que nos enamore para gustar, para meditar la palabra de Dios. Señor Jesús, hemos meditado tu palabra en este momento. Tu palabra en la cual, Señor, nos viene a animarnos, a edificarnos, a liberarnos, a sanarnos, porque tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder, porque por ella
se hizo todo cuanto existe. Por eso, Señor, ayúdanos a nosotros sumergirnos en tu palabra, meditar tu palabra, practicar tu palabra, porque solo así te diremos que tú eres el Señor de nuestra vida. Te diremos que tú eres el Cristo poderoso, el Cristo redentor, el Cristo que salva, el Cristo que restaura. Oh Cristo de la gloria, aquí estoy en este momento. Dame tu gracia. Quiero empaparme de tu palabra, pero ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Ven con tu gracia, ven con tu poder, oh divino Espíritu Santo de Dios, porque solo tú eres bueno y poderoso. Oh, derrama tu gracia sobre la vida de mis hermanos y hermanas que están escuchando, que han meditado esta palabra. Haz que esta palabra ejerza su acción. Haz que esta palabra también los edifique. Haz que esta palabra tuya, en la cual cuando nosotros nos afianzamos a ella, no seremos avergonzados, no seremos confundidos. Oh Señor, haz que tu palabra vaya ejerciendo su acción poderosa en los corazones de cada uno de ellos en este momento, en el nombre de Jesús. Oh Padre Todopoderoso, aquí estamos tus hijos. Ayúdanos a vivir tu mandato, tu palabra en nuestros tiempos. Estamos en tiempos en los cuales, Señor, cuántas de las veces nos decir hijos tuyos, pero no estamos gustando, ni siquiera sabemos cuál es tu voluntad. Señor, aquí estamos, queremos conocer tu voluntad, y ayúdanos pues para que tu gracia, para que tu presencia sea quien obre y ejerza su acción en nuestras vidas. Oh bendito Dios Todopoderoso, esto te lo he pedido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, mis queridos hermanos. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, porque nos habla a tiempo. Nos habla a tiempo, porque el Señor quiere de nosotros ser verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Y por eso Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Llegó el tiempo de ser verdaderos renovados en la palabra, viviendo según la palabra. Y por eso un saludo y un fuerte abrazo a la distancia. Dios los bendiga a los que se conectaron, a los que comentaron. Al rato estaré viendo sus comentarios y luego orando por cada uno de ustedes. Como hermanos creyentes cristianos, es el momento de enraizarnos en la palabra de Dios, porque nos dice el Evangelio, nos dice el mismo San Pedro en su capítulo 5, versículo 5, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso tenemos que resistirle con la palabra, con la fe, con la meditación de cada día, la palabra de Dios. Que la palabra pues de Dios habite siempre en sus corazones, ahora y siempre. Que la paz de Cristo habite con ustedes. Dios les bendiga, a su hermano Marcos.